El Caribe en tensión, el montaje de EU. Para justificar su presencia militar en Venezuela, el Caribe amanece en estos días con un panorama inquietante. Destructores de guerra, guardacostas de última tecnología y aviones de patrulla de la Armada de Estados Unidos rondando sus aguas como si se tratara de un escenario de guerra. La noticia, difundida por voceros del propio gobierno norteamericano, asegura que un barco supuestamente vinculado a carteles de la región navegaba por esas aguas con un cargamento ilícito. La versión, sin embargo, tiene más grietas que certezas. El comunicador Rafa Crónicas lo resumió con la claridad y el desparpajo que caracteriza al Caribe. ¿Van a creer que un cartel mandó un barco con droga a pasearse en la nariz de la Armada de EU? Ningún cartel haría esa locura. Es suicida y logísticamente inviable. Y lo más ridículo, no han mostrado pruebas, ni fotos satelitales, ni videos, ni nada. Solo declaraciones. Este vulgar montaje para tener la excusa de entrar a Venezuela no lo cree ni el más aguaebao. Más allá del tono irónico, lo dicho por Rafa plantea una pregunta clave. ¿Estamos ante un hecho real o frente a un montaje internacional para justificar una presencia militar en el Caribe? El guión repetido de las potencias. No es la primera vez que se recurre a este libreto. A lo largo de la historia reciente, Estados Unidos ha recurrido a montajes mediáticos y políticos para justificar operaciones militares o la instalación de bases en territorios estratégicos. Basta recordar el caso de Irak en 2003, cuando el entonces secretario de Estado, Colin Powell, presentó en la ONU supuestas pruebas de armas de destrucción masiva que nunca existieron. Hoy, 2 décadas después, vemos el mismo patrón. Acusaciones sin pruebas, discursos encendidos y una movilización militar que ya estaba planeada de antemano. La narrativa del barco del cartel cumple la misma función que las armas químicas de Irak. Ofrecer una excusa vendible a la opinión pública internacional para legitimar una acción que, de otro modo, sería vista como agresiva y desproporcionada. La narrativa del barco del cartel cumple la misma función que las armas químicas de Irak. Ofrecer una excusa vendible a la opinión pública internacional para legitimar una acción que de otro modo sería vista como agresiva y desproporcionada. El Caribe como tablero geopolítico. El despliegue militar no puede entenderse únicamente en clave de seguridad o lucha contra el crimen. El Caribe es, desde hace décadas, un punto neurálgico para el control del comercio, las rutas marítimas y los intereses energéticos de Estados Unidos. Venezuela, por su parte, posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta y está en pleno proceso de acercamiento con potencias emergentes como China, Rusia e Irán. Este nuevo mapa de alianzas resulta incómodo para Washington, que históricamente ha considerado a América Latina su patio trasero. La presencia de destructores y aviones de patrulla, entonces, tiene un trasfondo mucho más profundo. No se trata de combatir un supuesto barco con cargamento ilícito, sino de enviar un mensaje de poder a Caracas y a sus aliados internacionales. La narrativa de los carteles como pretexto, el argumento de que un cartel enviaría un barco a navegar descaradamente frente a la Armada norteamericana, es, en palabras de Rafa Crónicas, suicida e inviable. Y tiene razón. Los grupos criminales, más allá de lo repudiables que sean, operan bajo lógica de negocios. Saben que la discreción es fundamental para sobrevivir en un negocio que, precisamente, depende de no llamar la atención de los grandes aparatos de seguridad. ¿Qué sentido tendría, entonces, mandar un cargamento en plena zona de máxima vigilancia, justo cuando el Caribe está saturado de radares, drones y aviones de reconocimiento? Es una narrativa poco creíble que busca lo emocional más que lo racional. La historia del barco del cartel está construida para los titulares de prensa, no para los investigadores serios. Sirve para que la audiencia internacional imagine un Caribe desbordado de amenazas y justifique la presencia militar extranjera como un mal necesario. ¿Dónde están las pruebas? Uno de los puntos más graves de este caso es la ausencia total de evidencias. Ni fotos satelitales, ni registros de radares, ni videos oficiales. Todo se reduce a declaraciones. En un mundo hiperconectado, donde cualquier movimiento en alta mar puede ser captado por satélites comerciales y publicado en tiempo real, resulta sospechoso que no exista ni una sola imagen verificable del supuesto barco interceptado. La falta de pruebas refuerza la hipótesis del montaje.
Estados Unidos tiene a su disposición la tecnología más avanzada en monitoreo marítimo y aéreo. Si el caso fuera real, ya habrían publicado imágenes espectaculares en todos los noticieros del planeta. Que no lo hayan hecho solo alimenta la duda. Quizás no hay nada que mostrar. El verdadero objetivo: Venezuela. El señalamiento no es inocente. Cada vez que se construye un relato de amenaza en el Caribe, el foco termina puesto en Venezuela. No importa si la excusa es un barco, un avión o un cargamento. El discurso oficial siempre apunta a Caracas como epicentro de la inestabilidad regional. En el fondo, se trata de una estrategia para presionar al gobierno venezolano, desgastarlo internacionalmente y justificar sanciones o acciones militares encubiertas. No es casualidad que este episodio ocurra en medio de un momento de tensión política en el continente y de una creciente cooperación de Venezuela con potencias rivales de Washington. Los medios y la opinión pública. El rol de los medios en esta narrativa es determinante. Muchas grandes cadenas reproducen las versiones oficiales sin cuestionarlas, amplificando el relato del barco del cartel como si se tratara de un hecho probado. Esto moldea la opinión pública y crea un consenso artificial que legitima cualquier acción posterior de la Armada estadounidense en la región. Por eso es tan valiosa la voz de periodistas y cronistas independientes como Rafa, que desde el Caribe cuestionan estas versiones y recuerdan algo fundamental. El periodismo no puede convertirse en caja de resonancia de los poderosos, sino en un ejercicio crítico que contraste versiones y exija pruebas. La historia se repite. Si algo nos enseña la historia reciente, es que estos montajes no son simples errores, sino estrategias cuidadosamente calculadas. La pregunta es: ¿será este episodio el preludio de una escalada mayor contra Venezuela? Los movimientos militares en el Caribe, la narrativa de la amenaza y el silencio sobre las pruebas apuntan en esa dirección. No se trata de un hecho aislado, sino de una pieza más en el tablero de la geopolítica. Conclusión. El Caribe vive hoy un momento de tensión que no puede analizarse únicamente desde la superficie de los comunicados oficiales. El supuesto barco de un cartel navegando frente a la armada de EEUU. Es un relato lleno de incoherencias y vacíos, que encaja más con un montaje político que con una operación real. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué buscan realmente con este tipo de historias? La respuesta parece clara: consolidar presencia militar en el Caribe, presionar a Venezuela y enviar un mensaje de fuerza en un contexto internacional donde Estados Unidos ve desafiada su hegemonía. La voz de Rafa Crónicas sintetiza el sentir de muchos caribeños que, con picardía y valentía, se niegan a creer relatos prefabricados. Este vulgar montaje no lo cree ni el más aguaevao. La verdad, como siempre, está en los detalles que el poder intenta ocultar, y el periodismo crítico tiene la responsabilidad de sacarlos a la luz.